dos versiones, porque por un lado el presidente dice que tiene una lumbalgia y agradece a la Policía Nacional, y por el otro lado sale el señor Salas diciendo de que básicamente era el chaleco antibala. Entonces quiero saber qué pasa ahí, o sea, Mira, hablando de respeto, ¿no? Mira, yo en relación a esto yo te diré que siempre se tendrá que las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional merecen el mayor respeto de toda la población, Está con nosotros el ministro de Defensa, el señor José Luis Gavidia, que está desde el día de ayer tratando de darnos información respecto a lo que está pasando en el Braen. Saben ustedes perfectamente que nuestras Fuerzas Armadas, las Fuerzas Combinadas Especiales del Ejército, la Marina y la Policía Nacional están combatiendo contra el terrorismo. Yo creo que esto sí es importante comunicarlo y de contarlo también. Ministro, ¿cómo está? Muy buenos días, bienvenido a Exitosa. Disculpe que hubo un problema técnico que ya hemos resuelto. Sí, Jesús, muy buenos días. Primeramente para felicitarte el enfoque de estadista que tú tratas de transmitir para que realmente se toquen y se comuniquen los temas más importantes del país. Sí. Creo que eso, yo la verdad te felicito, valoro ese enfoque que es para sumar. Y en ese sentido estamos en el tema de seguridad, del tema interno que tiene nuestro país. Estamos en el BRAE hace 30 años, un problema de los remanentes de Sendero Luminoso, que aliados con el narcotráfico que están haciendo tanto daño en esa zona, y que desgraciadamente, por ejemplo, el día de hoy yo, revisando los titulares, creo que ningún titular o uno con unas letras muy pequeñas hacen alusión a este operativo, a este mega operativo que no se ha hecho prácticamente casi hace mucho tiempo, entonces, y en la que nuestros soldados están dando su vida. Creo que estos son los temas importantes que se deben tocar y que desgraciadamente, como tú lo has mencionado muy bien, con tu enfoque bastante responsable, ni siquiera se menciona en ningún titular, o creo que solamente uno de los medios con un titular muy pequeño. Entonces, creo que tenemos que ver las cosas importantes que están viviendo en nuestro país, los temas de las emergencias, la crisis económica, y en el caso de mi sector, este operativo, que el operativo Patriota, que se viene conceptuando hace muchos meses atrás, como yo desde el inicio de mi gestión lo manifesté, estamos trabajando duro, nuestra tarea es pacificar el BRAE, nuestra tarea es dejar ese territorio totalmente pacificado, nuestra tarea es que una vez que el BRAE se encuentre totalmente pacificado, convertir las bases contrasubversivas de centros de desarrollo en bien de la población y la comunidad, como lo hemos hecho en otros lugares, como lo hemos hecho en el Frente Ucayali, como lo hicimos en la zona de Tingo María. Entonces, donde se dejó pacificado y se dejó desarrollo. Esa es la tarea en la que estamos inmersos las Fuerzas Armadas, no solamente en combatir el terrorismo en este caso, sino también dejar los inicios para que esa zona pacificada se inicie el desarrollo tan esperado por la población que está permaneciendo realmente en estas condiciones hace, como te digo, más de 30 años. Creo que esa es la tarea y eso es lo que siempre nos trazamos. No el ministro de Defensa, las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional son los que tienen eso, trabajar para que pacificar el BRAE y después dejar el desarrollo. Siempre han querido malinterpretar mis palabras cuando les digo hay que desactivar la base, por supuesto. Cuando se pacifique la situación, tenemos que irnos a atacar el problema en otros lugares como el Putumayo, el Alto Cenepa, donde la minería ilegal está proliferando, y en Madre de Dios, pero para lo cual tenemos que primero terminar con los remanentes de la subversión en el BRAE y dejar esos lugares en vía con lugares de desarrollo, y eso siempre lo he dicho claramente. Cuando estén totalmente pacificados, ojalá que cada base en la que se ha invertido mucho esfuerzo, mucho dinero, queden como grandes centros de producción y grandes polos de desarrollo. Obviamente nuestra policía tendrá que instalarse en esas zonas, son bases tan grandes
que la policía tendrá que usar un 10 o 20% de las instalaciones, y el resto quedará a disposición de las autoridades regionales y locales para que puedan, a partir de eso, comenzar el desarrollo de la zona. Bien. Ministro, solo para hacer un disclaimer y un punto de aparte, yo soy crítico del gobierno y de eso vamos a hablar más adelante. Yo considero que las cosas, el presidente no las está haciendo absolutamente nada bien, pero eso, le digo, va a ir más adelante porque creo que es importante que usted nos dé mayores luces respecto a lo que está pasando, porque este sería el tercer día de enfrentamientos en el Bra en búsqueda del camarada José, ¿no? Que es el último mando de Sendero Luminoso que está operando en la zona. Ayer usted conversaba con Karina Noboa y todavía está bastante cauteloso respecto a darnos información, pero ha ido trascendiendo más detalles respecto a esta operación sobre, por ejemplo, enfrentamientos que han generado que tengamos efectivos de las fuerzas especiales heridos, pero también hay resultados del otro lado, es decir, terroristas que han sido abatidos. Sí, Jesús, mira, en las próximas horas el jefe del Comando Conjunto sacará un comunicado bastante preciso con los resultados que se tienen hasta este momento. Los combates continúan los combates, estamos combatiendo, toda la noche hemos combatido, se siguen combatiendo, tenemos enfrentamientos en este momento, en este preciso momento se siguen los enfrentamientos, tenemos una cantidad importante también de efectivos de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional operando en esa zona. Ya es una zona bastante complicada, es la parte dura, digamos, del Biscatán, donde nunca hemos llegado, prácticamente es la guarida de José, y obviamente te entenderás que todo lo que se encuentra ahí, las cuevas, trampas y toda esa situación, y además que por la geografía es muy difícil avanzar, las operaciones se hacen sustancialmente complicadas, y obviamente nuestras fuerzas que están operando ahí con una eficiencia muy alta, o sea, con una moral muy alta. Se iniciaron las operaciones el día jueves a las 8:30 de la mañana, con una precisión milimétrica, con una inteligencia bastante detallada, como lo manifiesta inclusive el jefe de Comando Conjunto en su primer comunicado. Y Jesús, como primicia, como te digo, dentro de las próximas horas el jefe del Comando Conjunto emitirá un comunicado con algunos resultados y algunos objetivos que se están logrando. Ya las operaciones continúan. O sea, no es una zona, como te digo, fácil. Claro, por supuesto. Es prácticamente el lugar donde están los últimos remanentes, está José, ¿ok? Y los detalles, como te digo, y por consideración a las operaciones, obviamente yo no puedo entrar en detalles, sino esperar que el comando operacional sea el primero que manifieste e informe a la población. Esa es la política del sector, esa es mi política del respeto a los comandos operacionales. Sí, ok, ellos son entiendo. Los responsables que primero tienen que informar, y después vendrá la autoridad política, en este caso soy yo, para comentar y abondar probablemente en mayores detalles. Claro, pero el jefe del Comando Conjunto sacará un comunicado muy preciso. Bien, nos está diciendo lo mismo de ayer. Yo solamente quisiera una confirmación porque aquí hay datos que se han ido filtrando de esta operación que se llama Patriota, si no me equivoco, ¿no? Dice, el intercambio de informaciones por radio era frenético, pero se pudo deducir que habría 2 terroristas fallecidos, una mujer herida y otros 6 sujetos, jóvenes ellos con quemaduras. Aunque trascendió que una de las bajas sería Celia, una mujer de mediana edad que integra el grupo, ¿no? Esto no fue confirmado por las fuentes militares y policiales consultadas. También se informó que en el lugar fueron halladas armas de guerra, incluido un fusil que habría pertenecido al propio José, que es el que estaban ustedes buscando en este momento. Entiendo yo que las informaciones que nos vaya a dar más adelante el Comando Conjunto serían en relación a estas bajas, pero todavía no a la captura de José Quispe Palomino. Sí, bueno, más o menos están enfocadas en lo que tú manifiestas, Jesús. Obviamente hay bajas por parte
los terroristas, ¿ok? Que indudablemente, como tú entenderás, las operaciones están en plena ejecución. Entonces, yo lo que quisiera, Jesús, es aprovechar esta comunicación que tengo para que el pueblo en general entienda, como tú lo manifestaste en tus comentarios iniciales de tu programa, de que estamos en este momento en plenas operaciones de combate. Estamos en este momento en plenas operaciones de combate, donde es el tercer día, como tú lo manifiestas. Eso indica la dificultad de la zona para operar. Ajá. Y la concentración de elementos terroristas, que indudablemente es una zona que ellos creo que nunca se esperaron que nosotros podríamos llegar a ese lugar. Y en ese sentido, felicitar y saludar la eficiencia de los elementos de inteligencia del Comando Conjunto y de todo el Comando Especial Grave y el CIOE, para poder haber trabajado con tanto profesionalismo, y también a elementos de nuestra Policía Nacional que trabajaron para lograr la inteligencia que se necesitaba para dar este duro golpe. Creo que es uno de los golpes más duros que se está dando a los terroristas en los últimos tal vez 15 o 20 años. Bien, eso es importante. Ahora, esta operación, según tengo entendido, no va a durar 3 días. Es una operación de largo aliento, ¿no es cierto? Creo que la proporción de días está estimada en 10 específicamente, o esto se va a extender hasta conseguir el objetivo, que es capturar a José Quispe Palomino. Mira, Jesús, efectivamente las operaciones son, y el planeamiento es permanente. Se va evaluando cómo va progresando realmente las operaciones, y en base a eso el Comando Conjunto y los comandos operacionales de la zona van replanteando algunas estrategias para, con la finalidad de lograr el objetivo. La duración yo no la sé. Como te digo, es el tercer día que estamos operando. Nuestras tropas están con la moral muy alta, trabajando, o sea, día y noche. O sea, creo que esto es lo que yo quisiera pedirte. Sí, entiendo. Saludar tu iniciativa de que reconocer. A veces nos estamos preocupando, como tú mencionaste, en temas minucios. Estamos en este momento en guerra. En este momento estamos en guerra. Sí. Entonces, sería importante que el Perú entero sepan que nuestros soldados están allá. Y en ese sentido, Jesús, reconocer realmente la iniciativa del Congreso. Específicamente creo que es el congresista William, que presentó ya hace 2 o 3 días atrás la iniciativa para la ley de pensiones, la ley de nuestros soldados que están combatiendo en este momento en el monte, y que estamos tratando de que sobre todo esta ley beneficia a los más jóvenes, a las promociones después de 2013. Trabajar intensamente en las propinas de nuestros soldados. Mira, ganan 250 soles al mes. 250 soles al mes. Ojalá, Dios mediante, que podamos lograr aunque sea 1.000 soles. Comen con 8 soles, Jesús. 8 soles es lo que le dan al soldado para que come al día. El preso come con 10 soles. El preso come con más plata que el soldado. Entonces estamos trabajando, ojalá que también hacer un llamado al Ministerio de Economía para que nos permita recursos adicionales para subir el racionamiento por lo menos a 12 soles. Y lo más importante, creo que el día de ayer a veces no sé, de repente se malinterpretan mis palabras. Por si acaso, el Fondo de Defensa, estamos trayendo 1.000 millones de dólares para ejecutarlo el 23 y el 24, el 2023 y el 2024, un fondo que pensó gastarse hasta el 2034. Eso ya es una decisión del Consejo de Seguridad. Y lo más importante, trabajar en la ley que nos permita al 2050 tener una Fuerza Armada profesional, moderna, y la repotenciación. Por más o menos captar a través de Canon o otros recursos determinados, por lo menos 39.000 millones de dólares. Antes de ir a su tema, ministro, y sí le voy a pedir concreción, porque como le decía a usted, ya estos temas usted ya los ha comentado, pero volviendo a la operación Esta Patria, ¿no es cierto? Si se captura a Víctor Quispe Palomino, ¿ustedes ya tienen una idea exactamente de cómo quedaría esa zona? ¿Finalmente se acabaría con los remanentes de Sendero Luminoso que operan con el narcotráfico? ¿O todavía
quedarían algunos terroristas que, por ejemplo, ascenderían en el cargo. Aquí, por ejemplo, se habla de Celia, ¿no? Una de las nuevas cabecillas. Esta mujer que, por cierto, hizo viral un video durante la campaña electoral, ¿no? Que ahora dicen es la vocera del militar Partido Comunista de Perú. Mira, Jesús, sí, como te dije, bueno, el Siempre Cuando Juntos va a sacar un comunicado. El objetivo, como te digo, es José. Definitivamente, este duro golpe que se está dando, las operaciones van a continuar. Hay que ver cómo vamos a trabajar. Es una zona que no solamente hay una gran influencia pues del narcotráfico, toda la zona, donde hay una alianza, digamos, entre el narcotráfico y el terrorismo. Entonces, este es un trabajo que obviamente vamos a tener que continuar. La parte de la pacificación de la zona también está de la mano del desarrollo. Entonces, nosotros nos encargamos de la parte militar, obviamente, pero también hacer un llamado a los gobiernos regionales para que también nos ayuden con el desarrollo. Y mira, Jesús, quería hacer una precisión. ¿Cuál? En el sentido de que, por si acaso, el Fondo de Defensa, el Horizonte de 2050, no es para comprar material solamente para el frente externo. La razón más importante de las Fuerzas Armadas son la defensa de la soberanía, el frente externo. Mira, solamente para que tengas una idea, un submarino cuesta 700, 800, 1.000 millones de dólares. Lo sé. La construcción de un submarino demora 8 o 9 años. Un avión de combate cuesta más o menos 130, 140 millones de dólares. Sí. Formar un piloto de combate no te lleva menos de 2 o 3 años. Entonces, ¿por qué? Porque el piloto de combate es el piloto que aprende a usar el avión como arma. Entonces, no solamente es decolar, recto y nivelado y aterrizar, no es eso, sí. Es usar una aeronave como arma. Entonces, estos son proyectos a largo plazo, donde una escuadrilla de aviones de combate no baja de 1.600, 1.700 millones de dólares, ¿no? Sí, repito, o sea, formar una escuadrilla de pilotos. Eso usted ya lo ha dicho, ya lo conocemos, ayer lo conversaba con Karina Novoa y esta semana con Nicolás Lucar, de eso no tenemos duda. Usted tiene un punto de vista, pero yo quiero ir a temas muy concretos y pido por favor que me responda también en función a lo que le voy a preguntar. Es importante que las Fuerzas Armadas estén operativas, que tengan además modernización y que tengan otro tipo de capacidades y tener además una Fuerza Armada que esté bien remunerada. Sin embargo, yo lo decía el 28 de julio cuando lo escuché, el ministro está proponiendo que exista un canon para las Fuerzas Armadas, tan igual como lo tiene Chile, decía yo, pero Chile es un tema además que viene de la Constitución, ¿no es cierto? Y que lleva, por ejemplo, a que la principal actividad minera de ese país está asociada directamente con las Fuerzas Armadas. Estamos hablando obviamente de la explotación del cobre. Codelco es una institución pública, ¿no? De la cual se saca dinero, obviamente, para darle a las Fuerzas Armadas de ese país. Eso va a pasar aquí en nuestro país, porque mire, usted mientras hablaba ayer con Karina Novoa, el señor Cerrón, ¿no? Quien se trata de meter básicamente en absolutamente todo, dijo lo siguiente, y eso no se lo preguntaron, pero usted ya había cortado, dijo: si el ministro de Defensa, José Gavidia, quiere canon para las Fuerzas Armadas como en Chile, primero que pida nacionalizar el cobre como en Chile, Codelco, que fue el legado de Allende que la derecha no ha podido eliminar. No sé si usted comparte esa posición, ¿no? Porque finalmente es lo que pasó en Chile. Mira, Jesús, o sea, bueno, no escuché lo que dice el señor Cerrón. Yo te digo una cosa, o sea, sí, pero mira, yo te digo una cosa, o sea, no solamente Chile, hay varios países que destinan fondos determinados, recursos determinados para sus Fuerzas Armadas, claro, donde las Fuerzas Armadas no pueden estar dependiendo de un presupuesto de año a año. Como te digo, mira, hacer una fragata demora 4, 5, 6 años, una unidad multirol. Claro, ministro. Entonces, ¿cómo te puedes embarcar en un submarino que demora 8 años si estás sujeto a que año a año te aprueben un presupuesto? Eso no puede permitir ningún planeamiento de ningún tipo. No sé si nos llegamos a entender, porque un canon tiene que ser evaluado, tiene que ser analizado, porque verá usted que los canons que se entregan aquí en este país es por la prestación de recursos en regiones importantes. Ninguna región en este país creo que va a dejar que se quite un porcentaje del canon para las Fuerzas Armadas. Eso pasaría por un proceso de discusión que en principio tendría que ser un proyecto de ley que sea enviado por el Ejecutivo al Congreso, y no sé si todavía hay
esa capacidad en función a que todavía no hay ni siquiera entendimiento entre las partes que están involucradas, al menos en este tema. Sí, perfecto. Mira, Jesús, efectivamente nosotros estamos sacando una resolución suprema donde se nombra el equipo de trabajo para que formule esta iniciativa legislativa que tú mencionas. Efectivamente, tiene que haber una ley, tiene que la ley aprobarse en el Congreso. Nosotros, nuestro objetivo es, ojalá Dios mediante, este año tengamos la ley. Ese es el objetivo, por lo menos este año tengamos la ley para que pueda comenzar a ejecutarse, tal vez a partir del 2024. Entonces, ¿qué sucede? No somos el primer país. Mira, mucha gente cree que gastar en seguridad no es importante. Si es que no tiene seguridad, no tiene desarrollo. Y eso lo entienden todos los países del mundo. Entonces, creo que si es que tú no tienes seguridad, no tienes desarrollo. Mira, lo que está pasando en las fronteras, en la frontera norte, en Ecuador, en la parte del río Santiago, el río Cenepa, donde hay una cantidad de oro increíblemente. La cantidad de oro, la concentración de oro en esa zona es 7, 8 veces más de lo que hay en Madre de Dios. Entonces, tenemos que defender esos recursos, tenemos que defender por qué. Y lo que es peor, casi la parte, obviamente, como es una frontera, entonces ya te imaginas cómo es que las bandas organizadas para la minería ilegal están operando ahí y estamos trabajando fuerte ahí. Entonces, si es que tú no tienes, yo conversaba con el ministro de Economía, con Kurt, sustentando mi presupuesto esta semana, y le decía, mira Kurt, si es que ustedes no nos ayudan a defender nuestros recursos y a que produzcamos realmente que la caja del Ministerio de Economía crezca, no se va a poder repartir más plata. Y esta es una situación en la que nosotros estamos dispuestos y ya estamos trabajando en la resolución suprema que esta semana espero que lo firmemos, donde se arma el equipo de trabajo del Ejecutivo para formular la ley que tú mencionas y que acertadamente... Claro, pero en esa ley, es cierto, así es. En esa ley está descartada o se descartaría una posible nacionalización de recursos, como lo estaba mencionando el señor Cerrón. Porque sí, claro, en cierta manera tiene razón. En Chile tienen estos recursos abocados a la defensa, a sus Fuerzas Armadas, porque esto, repito yo, es parte, ¿no es cierto?, de un tema que nació en su momento y en un gobierno en el cual, por ejemplo, sí existía ese concepto. Ustedes no lo tienen. No, mira, Jesús. Ese concepto es totalmente equivocado, señor Cerrón. No necesitamos nacionalizar nada, ¿ok? El tema es sencillo. O sea, si tenemos el canon para tantas regiones, ¿por qué no podemos tener canon para la seguridad del país? ¿Y cuánto porcentaje tendrían ustedes o sería necesario para las Fuerzas Armadas si es que están planeando sacar del canon? Yo repito, o sea, hay diferentes regiones con canon establecidos, entonces esos porcentajes se tienen que ir, imagino yo, analizando. Mira, a ver, gracias por la pregunta. A veces pensamos que solamente es el canon minero. Ese es el trabajo que tiene que hacer este grupo que va a estar liderado por el ministro de Economía y Finanzas, quien también es parte, por si acaso, del Consejo de Seguridad Nacional, del ministro de Economía y Finanzas. ¿Para qué? Por eso que decimos recursos determinados, porque puede ser canon minero, el canon pesquero, puede ser el canon aduanero, pueden ser concesiones, o sea, inclusive pueden ser porcentajes de las exportaciones. Entonces, ese trabajo, yo necesito 39.000 millones de dólares en 27 años para llevar adelante esto de acá. Por lo tanto, necesito tener 1.440 millones por año. ¿Cuánto significa eso? ¿A dónde voy a aplicar? Ese es el trabajo que tenemos que hacer este año. ¿Para qué? Para decir, bueno, le daremos un 0.5% de tal... o sea, que de tal forma de que tengamos, al final, los recursos que necesitamos. Tenemos el horizonte, 39.000 millones. Tenemos los años, 27 años. Por lo tanto, yo sé cuánto necesito por año. ¿Para qué? Para que nuestras Fuerzas Armadas se embarquen en proyectos a largo plazo. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, una escuadrilla de aviones yo lo puedo comprar y financiar en 15, 17 años. No hay problema. ¿Por qué? Porque esas son los programas, y no lo hace el Perú, por si acaso, lo hacen a nivel mundial. Yo repito que este es un tema importante, de amplio debate. No creo que sea tan sencillo como solamente elaborar un proyecto de ley, porque esto toca no solamente al gobierno, al gobierno local, sino es
bueno, toca a diferentes gobiernos, a los gobiernos regionales, Sí. ¿no? Y a diferentes, Así es, a diferentes poblaciones. No creo yo que sea tan sencillo quitarles cierto porcentaje del canon. Ahí va a tener, van a presentarse una serie de discusiones, seguramente, ¿no? Sí, Entonces, sí. este tema, por ejemplo, yo sí considero que es importante porque se está hablando de reforzar las Fuerzas Armadas. Y hay gente que es a veces hasta antimilitarista, ¿no? En un país, por ejemplo, donde hay carencias más importantes que atender. Claro, mira, Jesús, indudablemente, como tú dices, es un tema de amplio debate. Vamos Bien, a ver, una vez que cosas. tengamos las propuestas, debatirlo. Entonces, ¿pero qué sucede? Mira, es difícil, pero no es imposible. Bueno, Y tenemos que empezar ahora. Tenemos que empezar ahora, como te digo. La idea es, Dios mediante, tener la ley antes de fin de año, de tal forma de que los próximos años se comiencen a trabajar ahora, ya en la ejecución de la ley. Entonces, y acá, Jesús, quiero que mira, pedirte encarecidamente una situación. Nosotros tenemos, hay varias asociaciones, yo no formo parte de ninguna de ellas, pero tenemos asociaciones de oficiales generales y almirantes, tenemos generales, jefes de comando conjunto, que realmente hay gente muy valiosa ahí, hay gente de muchas capacidades, de mucha experiencia. Ojalá que ellos, a través de los institutos armados, nos ayuden a desarrollar esto, por ejemplo. Este tema donde hay oficiales ya retirados que tienen bastante conocimiento y a través de los institutos trabajar. ¿Para qué? Para esta ley que, como tú dices, tiene una amplia... pero que no creo que es imposible lograrlo. Bien. A eso hago un llamado a la DOGE, hago un llamado a las asociaciones de oficiales de excomandantes generales, de jefes de comando conjunto, para que los que desean, los que creen que pueden tener la capacidad y la experiencia de aportar a eso, que no se ha hecho nunca, esto es un tema histórico. Además que mira, Jesús, esto no es una ocurrencia, esto de acá es uno de los acuerdos aprobados en el Consejo de Seguridad Nacional. Eso es lo que le iba a preguntar, si esto es obviamente algún tipo de iniciativa del presidente de la República o de este gobierno, porque entiendo yo que el presidente como profesor lo que debería aplicar es una revolución educativa, ¿no? O terminar con lo que todavía no ha hecho y todavía no es una realidad, que es la llamada segunda reforma agraria, donde los agricultores se sienten prácticamente estafados. Por eso le decía, este es un tema... creo que sí es importante tener Fuerzas Armadas que estén a la altura de las circunstancias, que estén operativamente trabajando, porque además las Fuerzas Armadas no solamente te brindan protección en el flanco externo, sino en el interno, pues colaboran con todo lo que a veces necesitamos en situaciones de emergencia. Pero vamos, hay prioridades, repito yo. Entonces, ¿esto realmente es una iniciativa del presidente de la República o es una iniciativa suya? No. Mira. Gracias Jesús por la pregunta. Este es un acuerdo del Consejo de Seguridad Nacional, en el cual está presidido por el presidente de la República, integrado por el presidente del Consejo de Ministros, por el ministro de Economía, el ministro de Defensa, el ministro del Interior, el director de Inteligencia Nacional, el ministro de Justicia, el ministro de Relaciones Exteriores, el jefe de comando conjunto y los comandantes generales como invitados. Sí, con voz pero sin voto. Este es un acuerdo del Consejo de Seguridad Nacional firmado, puesto en actas, y obviamente eso no es una iniciativa de una sola persona. Este es el Consejo de Seguridad Nacional, lo preside el señor presidente de la República y lo integran los ministros que te mencioné, el jefe del comando conjunto, los comandantes generales como invitados del Consejo. Entonces, en cumplimiento a ese acuerdo es que se está conformando la comisión para que proyecte la ley a la que tú mencionas, y que producto para hacer esta ley, yo supongo que esta comisión tendrá que obviamente someter a debate a los diferentes actores políticos y económicos del país, porque esta es una necesidad. No somos los únicos que estamos viendo. Muchos de los países del mundo trabajan con este sistema, en razón de que, como te vuelvo a decir, Jesús, cuando tú te embarcas en un proyecto, por ejemplo, para la construcción de un submarino, la adquisición y implementación de una escuadrilla de aviones de combate, obviamente no es un proyecto de 2 o 3 años, es un proyecto de 7, 8 años. Entonces, tú tienes que tener la certeza y la seguridad de que vas a tener los recursos para financiar el proyecto en el que de largo plazo. Bien. Esa es una forma responsable del planeamiento, o sea, no es una ocurrencia de nadie, es un acuerdo del Consejo de Seguridad.
Bien. Ministro, dos cosas muy puntuales, por favor, a dos preguntas que tengo pendientes que creo que es insustancial. El primero, ¿debe el presidente, Palacio de Gobierno, entregar los videos del allanamiento que se realizó hace tan solo unos días en busca de la señora Jennifer Paredes? Porque he escuchado a dos ministros de Estado decir que esto es secreto de Estado. Yo no sé si esto sea secreto de Estado. En el caso de su sector sí hay secretos de Estado porque involucran compras militares, pero este es un tema básicamente cotidiano. Usted también es parte, ¿no es cierto?, de lo que forma, de los que conforman la estructura de seguridad. Por eso hay casa militar policial dentro del Palacio de Gobierno. Entonces, ¿hay algún tipo de evaluación? ¿Su sector ya ha sido consultado? ¿Van a entregar los videos o no? Mira, Jesús, tú sabes que yo siempre he estado llano a contestar absolutamente todas las preguntas de los periodistas. En esta oportunidad quiero que me dispense de tocar temas políticos o de coyuntura. Pero, ministro, sin razón, no puedo dejar, por qué. No puedo dejar de preguntarle esto porque creo que es importante, porque estamos en función a una investigación que creo que debería ser esclarecida, que creo yo que además es importante porque toca directamente al presidente. El presidente, obvio. O sea, el presidente tiene responsabilidades a nivel judicial, pero sobre todo a nivel político, porque finalmente él es el que ha llevado a esa gente que ahora está involucrada en estos procesos que lo tocan directamente. Entonces... Mira, yo te entiendo, Jesús, pero mira, por respeto a mis soldados que están combatiendo, por respeto a los que están en este momento haciendo una cosa, yo no quisiera realmente, de repente en otro momento sí podemos tocar pero esto. Es muy sencillo, ministro, ¿sí o no? Van a entregar la parte de coyuntura con la parte de las operaciones militares, que para mí tienen una importancia muy grande. Una última entonces, que tiene que ver con el respeto a los militares y a las Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional. Yo no entiendo, ayer hablé al inicio de que este tema de atarle los zapatos al presidente es un tema menor, pero hablemos un poquito al respecto, porque había un pronunciamiento de la Defensoría del Pueblo donde dice claramente de que esto tiene que primar. Entonces, yo recuerdo que usted, como ministro de Defensa, emitió un comunicado pidiendo también respeto a las Fuerzas Armadas a propósito de unas declaraciones del señor presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres. Entonces, ¿en qué estamos? Ahora, lo otro que no entiendo es que también hay dos versiones, porque por un lado el presidente dice que tiene una lumbalgia y agradece a la Policía Nacional, y por el otro lado sale el señor Salas diciendo de que básicamente era el chaleco antibala. Entonces, quiero saber qué pasa ahí, o sea... Mira, hablando de respeto, ¿no? Mira, yo en relación a esto yo te diré que siempre se tendrá que las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional merecen el mayor respeto de toda la población, Creo que el señor presidente ha sacado una comunicación al respecto, pero yo siempre a nuestras Fuerzas Armadas, el respeto a la policía, siempre diciendo, las Fuerzas Armadas son de la nación al servicio del país. Eso tienen que tenerlo muy claro todos los actores políticos y económicos de este país. Las Fuerzas Armadas y la policía son instituciones no deliberantes y tenemos que estar enmarcadas en las obligaciones constitucionales y en la ley. Por eso es que claramente yo en algún momento, inclusive le manifesté también a la que en ese momento era presidenta del Congreso, la señora Alba, donde ella manifestaba que las Fuerzas Armadas estaban de su lado. Eso no es correcto. O sea, las Fuerzas Armadas no están del lado de nadie. Las Fuerzas Armadas están del lado de la nación. Eso está clarísimo. Pero ¿coincide usted entonces con los titulares de hoy, por ejemplo, que dicen que el presidente le ha faltado el respeto a la Policía Nacional? Yo, como te digo, mira, al respecto no quisiera pronunciarme, ya él ha manifestado con una comunicación de eso, por una simple razón, como te vuelvo a decir, quiero, por respeto a mis soldados, por respeto a los combatientes que en este momento están combatiendo en tiempo real, no quisiera mezclar los temas de coyuntura. Y una cosa, Jesús, pedirte encarecidamente, ojalá que en la mañana, por lo menos nos pongan un titular chiquito para que nuestros soldados digan, ¿sabe qué? Gracias, alguien que le diga gracias, por favor. No, pero mañana en las próximas horas tienen que haber resultados. Necesitamos una información relevante de lo que se está haciendo con esa operación militar que creo que es trascendental. O sea, es lo que nos falta justamente para acabar con Sendero Luminoso. Esto va más allá de cualquier discusión política. Creo que es importante sostener que esta es una de las operaciones más importantes. Si bien no están los titulares de los diarios, de los impresos, pues sí, obviamente tendremos que enfocarnos en este tema, porque estamos hablando
de una situación que para muchos gobiernos fue inmanejable. Ollantumala tenía el objetivo, por ejemplo, de pacificar el Brain y no lo consiguió. Los presidentes que vinieron después no han tenido la posibilidad y tampoco hubo estrategia. Entonces, yo creo que aquí obviamente hay una continuidad de algunas acciones o políticas que ustedes también han ido encontrando y seguramente trabajando. No sé, sí. ¿no? Entonces tampoco estoy tratando de pasar la franela absolutamente a nadie, pero en el caso de las Fuerzas Armadas, en la lucha contra el narcoterrorismo que opera en la zona, creo que es sustancial siempre pedir información y destacar el trabajo que hacen los militares, ¿no? Hoy y siempre, ¿no? Que deberían estar exentos de cualquier discusión política. Así es, mira, Jesús, y decirte de que también las puertas del Ministerio y sobre todo las puertas de Comando Junto están abiertas a todos los expertos sobre estos temas para poder intercambiar información, porque esto responde a una estrategia. Bueno. No son cosas que se le ocurre al ministro, ni a veces, no. La lucha contra el terrorismo, como al principio lo dije yo claramente, tiene una estrategia liderada por el jefe del Comando Conjunto, ¿ok? Y que cualquier persona entendida o que son gente opinólogos al respecto a estos temas, estamos con las puertas abiertas para intercambiar información, porque realmente todos tenemos buenas ideas, hay que compartirlas y de esas cosas salen cosas mejores. Creo que esa es la forma de crecer, por eso hago un llamado también a los congresistas y le agradezco nuevamente, como te digo, al general William por la iniciativa de sacar la ley 1133, la ley de pensiones, y hacer un llamado a todos los integrantes de ADOGE, de excomandantes generales, para que nos ayuden en estas cosas que son las cosas que ellos hicieron, que ellos son nuestros maestros, que nos enseñaron, y que obviamente creo que sus opiniones y sus aportes serán muy bien recibidos en los institutos armados, en el Comando Conjunto y en todo el sector. Yo te agradezco, Jesús, te agradezco de todo corazón. Creo que en las próximas horas van a tener un comunicado muy concreto. Yo por consideración y por parte de la política, siempre el comando operacional es el que debe informar de primera mano las cosas que se están haciendo, los logros que se están alcanzando y que estamos en plenas operaciones. Bien. De todo corazón, de veras, Jesús, muchas gracias. Bueno, gracias, ministro.